Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que podemos nuevamente compartir con ustedes este tiempo. Gracias a Dios porque están llevando a cabo estos devocionales ya más de 2 meses que hemos estado trabajando así, alabando y adorando a nuestro Dios. Como en aquel estribillo dice, donde quiera que esté, yo te alabo porque tu amor me rodea como el mar. Agradecemos a nuestro Dios, hermanos, porque podemos compartir con ustedes. Hemos estado en comunicación con la mayoría. Si en algún momento no hemos podido comunicarnos con algunos, esperamos pronto hacerlo y que Dios nos permita el poder mantener pues ese ánimo y poderles también a ustedes edificar en amor. La palabra de Dios junto con la oración nos edifican de tal manera que podamos, como dice el apóstol Pablo, allá en Efesios, ir creciendo, ir hacia adelante, ir hacia lo que Dios tiene para nosotros. No caminamos solos, sino es Dios el que está con nosotros. Y Dios ha puesto en cada uno de nosotros ese sentir de mirar el futuro que humanamente es incierto, mirarlo nosotros a través de los ojos de Dios, a través de los ojos de la fe, a través de lo que ya está escrito para nosotros. Antes de entrar a la meditación de la palabra, como los domingos anteriores, lo vamos a hacer también hoy. Vamos a hacer una oración de intercesión. Les invito a que allá en sus hogares inclinen su rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Nos acercamos, Señor, humildemente hasta el trono de tu gracia. Reconocemos que eres un Dios soberano, que está en control de todas las cosas. Reconocemos que eres nuestro Padre, que nos ama con un amor inalterable, un amor que nunca cambiará, Señor. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Gracias, Dios, porque aquí estamos y una vez más, Señor, queremos rogarte, suplicarte que bendigas a cada una de las familias de nuestra iglesia, la Santísima Trinidad, y a una más hermanos que nos escuchan y que conocemos. Te rogamos, Dios, que seas con cada uno. Te rogamos, Dios, que seas con nuestra hermana Miriam García. Te rogamos, Dios, que le sigas sosteniendo, Padre. Humanamente la situación es muy difícil. Para el hombre es imposible. Pero contigo todo es posible, Señor. Tú darás las fuerzas. Tú darás, Señor, conforme a tus propósitos, Señor, a nuestra hermana, le sostendrás, Padre. Y te rogamos, Dios, que de esa misma manera seas con su familia. Bendice, Señor, provee, Padre, a cada una de las familias de tu iglesia. Te rogamos, Señor, por el trabajo y los ingresos, Señor, de tu iglesia, de cada una de las familias. Te pedimos, Dios, que seas con cada uno de los hermanos, hermanas que a la distancia nos han pedido que oremos, Señor, por ellos. Oramos por la familia allá en el puerto de Veracruz, en la iglesia del Buen Pastor, nuestra hermana Anita Ayuso. Te rogamos, Dios, que tú le sanes y ella pueda pronto dar testimonio, Señor, de tu gloria. Dios, así a cada una de las familias de tu iglesia. Si algún hermano, alguna hermana está pasando por alguna dolencia, por algún problema de salud, Señor, te rogamos que tú seas con cada uno, Señor, de nuestros seres amados, sobre todo de la familia en la fe, Señor. Quédate con nosotros en este día. Te pedimos que al estudiar tu palabra sea tu Espíritu Santo el que nos abra nuestra mente, nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija en este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a tener abiertas nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Marcos. Es un evangelio muy interesante, hermanos. Nos habla
de los grandes milagros de nuestro Señor Jesús. Pero más que hablarnos de milagros, nos habla de los propósitos por los que ocurrieron esos milagros. Nos habla el Evangelio de cuáles eran los propósitos que tenía Jesús cuando llamaba a las personas. En este capítulo 10 de Marcos encontramos Dios está llamando, Dios está hablando de una manera muy especial, está llamando a las personas a seguirlo a Él, a seguir a Cristo. Son diferentes temas los que habla el capítulo 10, pero vamos a ver el final, en donde nos da este relato en el verso 46 al 52. Si ya lo leyeron, son pocos versos y vamos a volver a escuchar lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza y levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Esta historia ocurre cuando Jesús y sus discípulos van camino a Jerusalén. Ellos nos muestran, ¿verdad?, en este relato, muchos pasajes nos hablan acerca de Jericó. Jericó es una ciudad próspera. Jericó poseía manantiales, oasis alimentados, ¿verdad?, por este manantial, palmeras. La Biblia nos muestra a Jericó como un lugar muy bendecido, mucha prosperidad. Los romanos administraban estas grandes ciudades, estas ciudades. Los publicanos eran los recolectores de impuestos. Recordemos que de Jericó hay muchas historias, muchos relatos. Está la historia de Zaqueo, vivía en Jericó, un hombre rico. También recordemos que la historia del buen samaritano se desenvuelve en la angosta carretera que estaba infestada de bandidos, iba de Jerusalén a Jericó. La historia que hoy vamos a ver también nos menciona Jericó, pero había una antigua y una nueva Jericó. Estaban separadas como por 1 kilómetro. Los mendigos, los ciegos, los limitados eran llevados por sus familias a este lugar. Estaban digamos así, en las afueras, en la frontera de en la antigua y la nueva Jericó. Los mendigos, los ciegos, los limitados eran llevados por sus familias a este lugar, donde pedían limosna a las muchedumbres que pasaban por allí. Se apiadaban de ellos y les arrojaban unas monedas. Y entre estos mendigos estaba Bartimeo. Este mendigo Bartimeo era víctima de 2 grandes males: la ceguera y la pobreza, que combinados pues era uno de los más severos males. Por eso es interesante el relato que hoy vamos a estudiar, en donde encontramos que Bartimeo no es otra cosa más que un cuadro representativo de todos nosotros. No estamos diciendo que no ocurrió, es un relato que ocurrió, pero quedó ahí relatado, quedó escrito para que nosotros podamos vernos ahí representados en Bartimeo. Y es que espiritualmente todos somos por naturaleza
ciegos y pobres. Esta combinación de dos problemas pues hacen un severo mal. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos por naturaleza ciegos y pobres. Lo vamos a responder de esta manera. Nos vamos a ir al pasaje y vamos a ver cómo esta historia nos dice que lo que hizo Bartimeo es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros si queremos ver espiritualmente. Que el Señor abra nuestros ojos como se ha cantado en los himnos, como se canta en los himnos, abre mis ojos para ver. Necesitamos nosotros primeramente entender que Bartimeo, antes de abrir sus ojos físicamente, necesitó abrir sus ojos espiritualmente. ¿Por qué decimos esto? Porque la fe tiene ojos. La fe puede ver. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es aquella fuerza interior que nos lleva a que nos pongamos en movimiento. Es la que hace que salgamos de nuestra ceguera espiritual. Esta ceguera espiritual está provocada por la comodidad del pecado en nuestras vidas, que poco a poco nos va dinamitando, nos va acabando y hace que nos acostumbremos a esta forma de mendigar que ahora vamos a ver con Bartimeo. Pero también encontramos nosotros que la fe, ¿verdad? La fe es aquello por lo cual todas las personas que relata la Escritura pudieron hacer algo. Dice en el Hebreos capítulo 11 que por la fe muchos personajes de la historia bíblica pudieron hacer lo que hicieron. A través del tiempo conocemos este legado y podemos nosotros decir que hay que aprender a ver con los ojos de la fe. A decir como el apóstol Pablo allá en Corintios, vivimos por fe y no por vista. Nosotros tenemos que abrazarnos para consolarnos en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos en los que hemos estado en casa, y poder decir que solo por la fe es que nosotros existimos, vivimos, nos movemos, hacemos lo que hacemos, creemos lo que creemos. Es el principal motivo en nuestras vidas que nos mueve a nuestro existir, es vivir por fe. Vivir por fe. Bartimeo nos enseña las siguientes cosas. En primer lugar, nos enseña a tomar conciencia de la situación en la que vivimos. A lo mejor tú estás allá en casa pensando que tiene que ver Bartimeo conmigo, yo no estoy ciego. Ahí está el problema. Que físicamente tú puedes decir, yo puedo ver, físicamente dices, yo no tengo ningún problema. Pero ahí está el problema, porque medimos las cosas siempre humanamente. Nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra ceguera espiritual. Es la única manera en la que vamos a poder recobrar la vista, reconociendo nuestro problema. Porque espiritualmente somos ciegos. Somos incapaces de discernir nuestra condición perdida. Somos incapaces de contemplar la negrura de nuestro pecado. Dios mismo puede estar haciendo obras poderosas en nuestra presencia, pero no darnos cuenta. Aquí es donde aplica aquel famoso dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuál fue el origen de la fe de Bartimeo? Su condición no le permitía interactuar mucho con la sociedad. Lo tenían marginado, era considerado uno menos. Podemos nosotros imaginarnos cómo era la vida de este ciego. Los ciegos tienen no solamente la incapacidad de ver, las personas que sufren de ceguera desarrollan los demás sentidos.
tienen desarrollado muy bien otros sentidos, en especial el sentido de el oído. En ese entonces se hablaba de un nazareno que hacía milagros, que sanaba enfermos, que quitaba dolencias, resucitaba muertos. Pero lo más llamativo para Bartimeo era que daba vista a los ciegos. Seguramente en su mente por mucho tiempo resonaba el pensamiento: Jesús de Nazaret abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Y estas cosas que él había escuchado, esto que él había escuchado, lo llevó a la fe, lo llevó a la fe. Y eso es lo que sabemos, que Bartimeo mostró tener una fe cuando él declara a viva voz en el verso 47, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Déjeme decirle que la mayoría de los que seguían a Jesús lo hacían por los milagros que habían visto hacer. Bartimeo no podía tener fe por la vista, porque era ciego. Pero sí podemos decir que Bartimeo tenía fe por lo que había escuchado. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Increíble la fe de Bartimeo en su declaración. ¿Cómo sabes que Bartimeo tenía fe? Porque él declara: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él desnuda su corazón, no es una simple frase hecha por quedar bien. Es la frase del corazón de un hombre que ve con los ojos de la fe, que es consciente de que el mal lo aqueja, no necesariamente en su ceguera física, sino está reconociendo la necesidad que tiene, que es Cristo en su vida. Ten misericordia, ten misericordia. Reconocer la necesidad de Cristo en mi vida. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No era la ceguera física lo que separaba a Bartimeo de Jesús, sino era su condición espiritual. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bartimeo, tú y yo, todos pecamos y todos estamos separados de Dios. Es nuestra condición natural. Bartimeo lo sabía y ahora clama a Jesús. La pregunta es: ¿Jesús no sabía de Bartimeo? ¿Conocía Jesús a Bartimeo? Claro que sí, pero ahora Jesús quiere que todos escuchen esta verdad. Jesús quiere que todos, incluyéndonos a nosotros, sepamos que para que podamos ver, primero tenemos que tomar conciencia de nuestro grande mal. Y nuestro grande mal se llama el pecado. Nuestro grande mal se llama el pecado. El pecado es lo que nos separa de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad. Siempre que vamos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es decirle: Señor, perdóname. Me humillo delante de ti. Sé que son mis pecados los que me separan de ti. No es la pandemia lo que nos separa de Dios. Son nuestros pecados los que nos separan de Dios. Y nosotros tenemos primeramente que reconocer nuestros pecados. En segundo lugar, Bartimeo nos dice lo siguiente, nos enseña lo siguiente. Nos enseña que hay que buscar a Cristo en medio de las adversidades. Dice la Escritura, hermanos, que él clamó, que muchos le reprendían para que se callase, pero dice el verso 48, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. A veces uno busca las cosas y cuando las buscas una vez y no las encontraste, dices: pues ya no las sigo buscando.
Y luego aparecerá. Pero la Biblia nos habla de que buscar es hacerlo más de una vez. Cuando Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, también dice, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué nos dice tres cosas en un solo versículo? Mateo 7:7. ¿Por qué nos dice tres cosas? Porque nos está diciendo que tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Muchos pasajes nos dicen que tenemos que buscar a Cristo en las adversidades. Y no solo en las adversidades, sino buscarlo, llamarle, dice la Escritura, en tanto que Él está cercano. Allá en Isaías capítulo 55 dice que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Significa que en este tiempo todavía lo podemos hallar, pero tenemos que buscarle. Y esa es la segunda idea que nos da el pasaje. Este hombre no solamente va a clamar una vez, sino que aun cuando la gente le dice que se calle, él clama mucho más. Clama a mí y yo te responderé. Buscadme y viviréis. Clama a mí. Todo parecía conspirar en contra de Bartimeo. Mientras más clamaban, más lo callaban. Noten que este ciego pobre es un ejemplo para nosotros. Dice, muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. ¿Por qué Bartimeo no le presta atención a los regaños de la muchedumbre, de la gente? ¿Por qué no le prestó atención a los desánimos, a los desalientos? Bartimeo estaba resuelto a acercarse al gran médico, a entrar en el radar del gran médico. No iba a permitir que nada ni nadie lo detuviera. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Mientras más eran las negativas para llegar al maestro, más se aferraba a la fe, más agudizaba su visión espiritual, más clamaba a Dios. Muchos de nosotros somos propensos a darnos por vencidos ante las adversidades, ya que éstas escapan a nuestro control. Pero Bartimeo entendió que era el tiempo, esta era su oportunidad, Jesús estaba allí y tenía que buscarle, como mencioné acerca de Isaías capítulo 55, verso 6. ¿A qué podemos comparar el clamor de Bartimeo y aplicarlo a nuestra vida? Los gritos de la fe, los gritos de la fe de aquel mendigo no son otra cosa más que nuestras oraciones, nuestras oraciones. ¿Cuántas veces oramos nosotros así? Pedimos a Dios que nos pase por vientos de bendiciones y nuestras velas están abajo por la influencia de las personas que nos rodean. Deberíamos vivir como Bartimeo, el cual no solo creía en Dios, sino que le creía. Hay una historia de un misionero, un gran misionero llamado Hudson Taylor, que fue a la China. Viajó en un barco de velas, mientras que se acercaban a la isla de Sumatra. El misionero escuchó que a alguien tocando a la puerta de su cabina. Al abrir la puerta encontró al capitán diciendo: Señor Taylor, no hay viento. Entonces, acercándonos a una isla donde temo se encuentran puros caníbales. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer?, preguntó el señor Taylor. El capitán respondió: yo entiendo que tú eres un cristiano y que crees en Dios. Necesito que ores a Dios para que nos mande viento. Está bien, capitán, yo lo haré, pero primero tú necesitas levantar y abrir velas. Pero eso sería una locura, dijo el capitán. No hay nada de viento. Además, los marineros creerán que estoy loco. Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, se sometió a lo que exigía. Después de 45 minutos, el capitán regresó para encontrar al misionero Taylor todavía sobre sus rodillas orando. Puedes dejar de orar ahora, dijo el capitán. No sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos.
Así es, hermanos. Pedimos a Dios que nos pase vientos de bendiciones y nuestras velas están abajo, cuando las velas tienen que estar arriba para que el viento venga a nosotros. Debemos vivir como Bartimeo, el cual no solo creía en Dios, sino que le creía a Dios. Para clamar hay que estar convencido, y Bartimeo estaba convencido de quién era Jesús y qué era capaz de hacer por él. Sabía que Jesús podía acabar con su ceguera física, pero no solo con su ceguera física, sino también con su ceguera espiritual. Así es, hermanos. Muchas veces nosotros clamamos a Dios, sabemos decir nuestras oraciones, pero nosotros a veces en medio de las adversidades nos damos por vencidos. Muchas veces pedimos a otros que oren por nosotros como si los demás tuviesen un mayor acceso a Dios que nosotros. Como pastor, la gente me dice que ore por ella, y por supuesto que oramos. Nos piden que oremos juntos, pero también yo a veces le digo, yo voy a orar por ti, pero tú también ora. Tú puedes orar, Dios te escucha. Dios se alegra cuando le oramos. Cuando oramos, Él nos escucha. ¿Quién mejor para pedir que el que tiene la necesidad? Eso nos enseña Bartimeo. El ciego sabía muy bien lo que quería, lo pedía con precisión y constancia. A veces nosotros oramos de manera muy genérica y apática, que nunca llegamos a ver respuestas concretas. Cuando pedimos algo tenemos que hacerlo, como dice la Escritura, orad sin cesar, orad sin cesar. Nuestro entorno muchas veces parece conspirar contra nosotros, nuestras amistades, nuestra familia, nuestro trabajo, estudio, aún otros creyentes. Pero al igual que aquel mendigo, debemos entender que si la carne, el diablo, nuestro propio corazón nos pide que dejemos de orar a Dios, de dejar de suplicar, no debemos hacerle caso. Tenemos que seguir clamando a Él, porque Él ha prometido: clama a mí y yo te responderé. Esas son las promesas de nuestro Dios. No importa cuáles sean las circunstancias, nuestros ojos siempre deben estar puestos en Jesús. Una cosa más que vemos en el relato es cómo tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. La voz que más debemos escuchar es la de Dios. Dice aquí la Escritura: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Y esto de ser sensible a la voz de Dios significa que aquí hay del relato, aquí viene la parte más importante. La parte más importante del relato es que Jesús se detiene. Jesús se detiene y ahora va a llamar a Bartimeo. Es la hora de Bartimeo. Jesús ya tiene toda la atención de Bartimeo. Jesús demuestra que el gran propósito de la fe de Bartimeo, este hombre ciego, es que tuviera un encuentro personal con el Hijo de David. Llega a Bartimeo un llamado, como dicen nuestras doctrinas, un llamado eficaz. Ese llamado que prevalece sobre cualquier otro llamado es aquel que genera una atracción hacia Cristo, a la cual la persona no se puede resistir cuando el Espíritu Santo le lleva a la persona de Cristo. Y aquí hay una palabra que debe ser también para nosotros. Solamente son dos palabras después de la última coma del verso 49. Te llama. ¿Quién te llama? Jesucristo.
Jesucristo te llama a ti que me estás escuchando allá, hermano, en tu hogar. A ti, familia, que me escuchas allá en tu hogar. El que nos llama es Cristo. Dice la Escritura que se le dice: ten confianza, levántate, te llama. Cuando Jesús llama, todo cambia. Ahora, aquellos que le decían que se callara, ahora hay otros portadores del gran mensaje. Y aquí hay una doble lección para los que son llamados y para los que son utilizados para el llamado. Porque habla de cómo Jesús le dijo a otros que llamaran. Y a uno le hizo el llamado. Muchas veces nos comportamos solo como guardias del Evangelio. Lo estamos guardando, pero no lo compartimos. Llegamos a pensar que hay lugar para algunos, que no hay lugar para algunos tipos de gente. A veces nos llegamos a convertir en estorbos del Evangelio. No seamos estorbos para el Evangelio. Dios sigue llamando. Podemos ser piedra de tropiezo para que personas escuchen el Evangelio. Pero aquí en esta parte de la Escritura nos dice que tenemos que ser de los que Dios usa para llamar a otros. Dios usa para llamar a otros. Tenemos nosotros que afinar nuestros oídos para ser sensibles a la voz de Dios. Cuando Él nos dice: háblale a esta persona, háblale a tu esposo, háblale a tu esposa, háblale a tus hijos, llámales. Sé tú aquel medio por el cual Dios está llamando a otros. En Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hoy es tiempo de escuchar a Dios. Dios te está llamando. Su salvación está presente en este lugar. Su palabra sigue vigente. Hoy su palabra está aquí. Es nuestra principal norma de fe y de conducta. Aquí es donde Dios nos está llamando. Cuando nosotros estamos familiarizados con la voz de Dios, somos sensibles a su voz. Déjeme decirle que Bartimeo no estaba familiarizado con la voz de Jesús, no lo había escuchado antes. Bartimeo respondió al llamado. A él nadie lo presionó, sin embargo acudió de inmediato. ¿Cuán dispuestos estamos a acudir sin dudar al llamado de Dios? En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es así que hoy el Señor nos está llamando. Su llamado es para dos tipos de personas presentes. Los que ya somos hijos de Dios, puesto que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Nuestra visión espiritual está siendo nublada por las distracciones de este mundo, que brillan en nosotros más que las que son de Dios, y últimamente nos hemos convertido solamente en simpatizantes del Evangelio. El compromiso es que yo pueda mirar con los ojos de Dios, decirle al Señor: limpia mi vista espiritual, ayúdame a ver con tus ojos. Y por supuesto que hay un llamado para aquellos que aún siguen cegados por el pecado, y oramos por ellos para que un día puedan ver a Jesucristo y tengan esta posibilidad de estar con Cristo, puedan creer en Él, porque aún hay tiempo, y que no lo dejen para cuando ya sea demasiado tarde. Por eso dice allá en Hebreos: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero no solamente escuchas, sino que el relato no quedó ahí, sino el relato ocurre el milagro, pero no es lo más grande el milagro, sino cómo termina este capítulo. Este capítulo termina diciendo:
y enseguida seguía a Jesús en el camino. Así termina este pasaje, seguía a Jesús en el camino. Increíble, una vez más Bartimeo nos enseña cómo es el dejarlo todo y seguirle a Él. Jamás le importó perder su única posesión, que era su capa. En pasajes paralelos dice que lo único que tenían los ciegos era una capa encima, o la capa donde juntaban lo que mendigaban. Él dejando su capa, él dejando todo lo que tenía, lo arrojó y siguió a Jesús. Mateo 10:21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta al joven. En este mismo capítulo, en Marcos 10:21, dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. La gente tiene que dejar algo para seguir a Jesús. Y usted puede decir, pues el joven rico tenía mucho, este ciego no tenía nada que perder. Pero la Biblia sí dice que tenemos que dejar algo para seguir a Jesús. La situación de Bartimeo era diferente, pero cuando escuchó a Jesús que le llamaba, arrojó su capa para seguir a Jesús. Nosotros debemos ser librados de todo aquello que pueda suponer un obstáculo para atender al llamamiento del Señor. En ocasiones puede ser un pecado concreto el que no estemos dispuestos a renunciar. En otras ocasiones puede ser algo que no necesariamente sea pecado, pero que sí pesa. Y a la hora de seguir con diligencia a Jesús, como ejemplo, una aflicción, un trabajo, una amistad, posesiones. En Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Algunos son pecados y otros son pesos. En Marcos 10, en el verso 51 y 52, dice que ese hombre fue salvado, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús pudo devolverle la vista a Bartimeo desde que él clamó por primera vez. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Jesús quería encontrarse con él, quería que hubiese un intercambio de palabras, porque así es Dios. Disfruta que pasemos tiempo con Él. Él siempre tiene un lugar en su agenda para nosotros. Él quiere tener una relación con nosotros. No quiere que solamente escuchemos de Él, sino quiere que nosotros de manera personal tengamos una relación con Él. Lo primero que vio aquel ciego lo marcó para siempre. Se encontró cara a cara con Jesús. Y esa proximidad, esa intimidad, al ver cumplido el mayor de sus anhelos, el que Jesús no solo le diera la vista física, sino la vista espiritual. Ahora Bartimeo ya no estaría junto al camino, sino ahora estaría caminando con el Hijo de David, con Jesús. Y caminando para siempre, porque cuando Dios rescata nuestra vida a la orilla del camino, lo hace para que trascendamos de forma eterna. Jesús iba en el camino y ahora Bartimeo reconocía quién era Jesús. Miles de personas lo hicieron. Jesús dejó ver el milagro de Bartimeo, pero no solamente nos dejó ver el milagro de Bartimeo, sino nos dejó ver el propósito. El propósito. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí mismo en Marcos capítulo 10, el verso 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si tú respondes al llamado de Dios y lo dejas todo, arrepintiéndote de todo mal que has hecho y le pides perdón por tus pecados, Él abrirá tus ojos y hará en ti todo nuevo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias
Gracias, Dios, porque podemos entender lo que tú has querido hacer en nuestras vidas por lo que hiciste en la vida de otros, Señor, como es el caso de Bartimeo. Gracias, Dios, porque tú eres el único que abres los ojos y das la fe. Gracias, Dios, porque podemos ahora no estar junto al camino, sino caminar contigo, que eres el camino, la verdad y la vida. Gracias porque un día viniste a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, porque nos has dado la fe que necesitábamos para ser salvos, pero no solo para ser salvos, sino para seguirte a ti en cualquier circunstancia, en todo tiempo y siempre estar, Señor, en tus caminos, caminar, Señor, contigo. Tú eres el camino. Gracias, Dios, por tu palabra. Yo sé, Señor, que de alguna manera tú quieres, Señor, que entendamos tus propósitos en estos días, en estos tiempos, en esta semana. Quédate, Señor, en cada mente y en cada corazón. Haz de nuestra vida un altar para tu gloria. Haz de nuestra vida, Señor, un vaso nuevo. Cámbianos, Señor, nuestra mente, nuestra manera de pensar, para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Danos ojos para ver, Señor, tu poder, tu palabra. Ser sensibles cada día, Señor. Nos humillemos delante de ti cada día. En el nombre de Jesús, te rogamos que aquellos que aún no han tenido un encuentro personal contigo, muy pronto lo puedan tener. Que te busquen, como dice tu palabra, mientras puede ser hallado. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nosotros. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la maravillosa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor incomparable de nuestro Padre Celestial, la comunión, dirección de su Divino Santo Espíritu, sea con todos, con todas nuestras familias, con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.